Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Leíamos en el Evangelio, Jesús dijo a los fariseos: yo me voy y vosotros me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ya os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. El Señor les está hablando de tal modo que ellos le entiendan, porque la respuesta que le da Yahvé Dios a Moisés en el monte Sinaí, cuando le pregunta, y los israelitas me preguntarán quién es el que me envía, qué nombre le tengo que dar. Yahvé Dios le responde a Moisés: yo soy el que soy. Por lo tanto, cuando Jesús está hablando de yo soy, ellos están entendiendo bastante claro lo que les está diciendo. Y añade: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que el Padre me ha enseñado, eso es lo que os hablo. Y el que me ha enviado está conmigo. No me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Al hablar así, muchos creyeron en Él. Tú dices, pero bueno, si después le crucificaron, ¿cómo es que? Bueno, también después de la resurrección de Cristo, cuando la ascensión a los cielos, según San Pablo, pues estaban presentes 450 personas. Es decir, que realmente a Jesús le va siguiendo cada vez más gente que cree en Él, aunque en el momento del juicio de Pilato haya tantos que griten, vociferen o estén comprados y pagados para gritar para que crucifiquen a Jesús. Cuando Dios se ha levantado sobre la tierra, les también está recordando pues algo que ellos también conocen muy bien, que es ese pasaje del libro de los Números en el que se relata cómo cuando salieron de Egipto y mientras que Moisés estaba en lo alto del Sinaí, ellos se dedicaron a adorar pues al becerro de oro, y sobre todo cuando después se dedicaron a criticar las dificultades que estaban pasando en el desierto, que si ya estaban hartos de ese pan, ese maná que recibían, que si tenían carne y pan en abundancia en Egipto, y es cuando aparecen las serpientes venenosas que los mordían. De hecho, en la serie de Chosen, cuando pasan este pasaje, aparece al principio como Moisés está fabricando la serpiente de bronce para colocarlo en el alto de un mástil, y como pues Josué le discute, pero ¿qué estás haciendo? ¿No? Y además es un animal lo que vas a poner delante de ellos si tenemos prohibido la representación de animales, y además no adoramos a otro Dios que Yahvé. Y Moisés lo hace, y después ya viene el pasaje del Nuevo Testamento.
Cristo les está hablando claramente de que así como cuando ellos iban por el desierto y miraban a la serpiente de bronce, una vez que eran mordidos por una serpiente venenosa, quedaban curados, así cuando miren al que crucificarán, también quedarán curados. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, dirá en otro pasaje del Evangelio de San Juan. Cuando miramos a Cristo en la cruz, y ahora nos acercamos ya a la Semana Santa, vemos dónde está nuestra salvación. Por eso en la Iglesia recoge ese pasaje justo antes de la adoración de la cruz. Y dice, mirad el árbol de la cruz donde estuvo enclavada la salvación del mundo. Tenemos que mirar mucho la cruz. También aquí en el oratorio tenemos una cruz sin Cristo, sin crucificado. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo enclavada la salvación del mundo. Ayer, ya lleva desde el lunes siendo asaltado por un grupo numeroso de alumnos desde el cero de primaria, pero que recibieron la primera confesión la semana pasada y ya querían volver a confesarse. Y bueno, ayer ya pues cedí a las presiones del número cuantioso de niños y pues bueno, de hecho alguno de los presentes vio lo que sucedía en el oratorio y entonces me puse a confesarles en el recreo que tienen después de comer y allí se iban acumulando y se me ocurrió pues ayudarles como modo de recordar ya la Semana Santa presente, que fuesen a besar el Cristo que está entre la puerta de madera y la puerta de cristal del oratorio, a la entrada. Cristo grande que además en la nueva colocación que han hecho después de la reforma del oratorio, pues está mucho más bajo, antes estaba un poquitín más alto. Con lo cual los pequeños nada más que llegaban a los pies del crucificado, bueno, para besarlo. Y alguno de ellos me dijo, ¿qué me está diciendo? ¿Que bese a San José? Dije, no, al Cristo que está, porque claro, le llama más la atención a San José, que está en el centro a la derecha del presbiterio. No besar a San José, sino besar a Cristo crucificado. Besar el árbol de la cruz, donde estuvo enclavada la salvación del mundo. Que tengamos ese deseo también nosotros de besar a Cristo en la cruz, o de besar la cruz de palo que tenemos en los oratorios, conscientes de que la gracia recibida en el bautismo, llamada a su pleno desarrollo, está amenazada por los mismos enemigos de siempre. En todas las épocas se dejan notar las heridas del pecado de origen y de los pecados personales. Y los cristianos tenemos que buscar el antídoto, como los israelitas mordidos por las serpientes del desierto, en el único lugar donde se encuentra, en Jesucristo y en su doctrina salvadora. Desde luego no en la salvación que nos proporciona el mundo, Desde luego no en la salvación que nos proporcionan los medios económicos o que nos pueden proporcionar nuestra inteligencia o nuestro poder. No podemos dejar de mirar a Cristo elevado sobre la tierra. Por eso intentan acabar con las cruces que podemos encontrar en los caminos, que podemos encontrar en las montañas. De hecho, en Andalucía, cerca de mi ciudad natal, pues colocaron en lo alto de la sierra una cruz grande y al cabo de pocos meses ya la explotaron. Pues es fácil explotarla, te llevas algo de dinamita o algo de... ahí la explotas. Pues la tiraron por tierra. ¿Por qué? Porque les molesta la cruz, porque no quieren buscar otro signo de la salvación que su inteligencia, que su poder,
que su economía, que su buen hacer, cosa que por desgracia no se produce, porque no es el camino. Y como no queremos llegar solos, procuramos que también otros miren a Jesús, en quien está la salvación. Mirar a Jesús poniendo entre nuestros ojos su humanidad santísima. En estos días de la Semana Santa contemplaremos, en tantos sitios aparecen esas procesiones donde sale Cristo cargando con la cruz. En primer lugar, el Domingo de Ramos saldrá la famosa procesión en tantos sitios de la borriquita. Cuando realmente Cristo no entró en Jerusalén montado en una borriquita, sino en un borrico. En un borrico. Pues mirad a Jesús, poniendo ante nuestros ojos su humanidad santísima en la Semana Santa, contemplándole en los misterios también del Santo Rosario, en el Vía Crucis, en las escenas que nos narra el Evangelio o en el Sagrario, como está con nosotros ahora. Solo con una gran piedad seremos fuertes ante el acoso de un mundo que parece querer separarse más y más de Dios, arrastrando consigo a quien no se encuentre en tierra firme y segura. No podemos apartar la vista del Señor, porque vemos los estragos que cada día hace el enemigo a nuestro alrededor, y nadie está inmune por sí mismo. Por eso, siguiendo las palabras del Salmo 26, San José María lo repetía como jaculatoria: Vultum tum domine requiram. Buscaré tu rostro, Señor. Deseo verte. Debemos buscar y encontrar la fortaleza en el trato de amistad con el Señor, con Jesús, a través de la oración, de la presencia de Dios a lo largo del día. En esos momentos en que nos paramos para estar con Él, como la visita al Santísimo. En esos momentos en los que nos paramos y estamos, como decía Santa Teresa, a solas con Él. Y además, Jesús no es solo el remedio ante nuestra debilidad, sino que también es nuestro amor. Y como las personas que se quieren buscan, pues eso, el trato, el estar tiempo con la persona que se quiere, con la persona que nos quiere, y busca, pues eso, la compañía, la relación. Es significativo cuando ves a una pareja que están los dos juntos, pero los dos están cada uno con su móvil, cada uno viendo su móvil, mirando su móvil, y tú dices, pues se ve que no tiene muchas cosas que... me ocurrió recientemente. Se ve que no tiene muchas cosas de las que hablar, ¿no? Se ve que no tiene mucho tiempo para una necesidad de hablar, de mirarla o de mirarle, sino que prefiere mirar el móvil. Señor, tú nos quieres a nosotros metidos en las entrañas de la sociedad, trabajando en las tareas que nos has encomendado, en un trabajo que de ordinario ocupará de la mañana a la noche. Jesús espera de nosotros que además de mirarle y tratarle en los ratos dedicados a la oración mental, no nos olvidemos de Él mientras trabajamos, de la misma manera que no nos olvidamos de las personas que queremos ni de las cosas importantes de nuestra vida. Jesucristo es lo más importante de nuestro día. Por eso cada uno de nosotros debe ser, como decía San José María, alma de oración siempre, en cualquier ocasión y en las circunstancias más dispares, porque Dios no nos abandona nunca.
Y añade, no es cristiano pensar en la amistad divina exclusivamente como en un recurso extremo. Nos acuerda de Santa Bárbara cuando truena. ¿Nos puede parecer normal ignorar o despreciar a las personas que amamos? Evidentemente no. A los que amamos van constantemente las palabras, los deseos, los pensamientos. Hay como una continua presencia. Pues así con Dios. Pues así con Dios. Con frecuencia, para tener a Jesús presente durante el día, necesitaremos echar mano de esas industrias humanas, jaculatorias, actos de amor y desagravio, comuniones espirituales, miradas a la imagen de Nuestra Señora. Y gracias a Dios, pues sí. Tenemos muchas imágenes de la Virgen. El otro día me preguntaban dónde podían conseguir una imagen para un jardín, una imagen grande de la Virgen para ponerla en un jardín. Y les pasé el contacto de unas personas que las podían fabricar, las podían construir, las podían conseguir. Y les pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Han conseguido ya la imagen de la Virgen? Y me dijeron, sí, pero no en ese sitio, sino en otro, porque había problemas para el pago, no sé cuánto, tal. Y entonces nos enteramos de otro sitio donde además nos la traían a casa o la llevaban al lugar donde queríamos que fuera, porque era para un regalo. Entonces además, como pesa tanto, no queríamos hacer la casa, que no podíamos con ella, sino que la llevaran directamente a ese sitio. Es una imagen de unos 60 centímetros o 70 centímetros y hecha para jardín, con lo cual es de un material que pesa y que impide que el tiempo se la vaya rompiendo, la vaya maltratando. Bueno, pues es una imagen grande. Pues eso, tenemos tantas imágenes, que si en los jardines, que si en las fachadas, que si en las habitaciones, nos encontramos tantas veces con la Virgen. Nos podemos haber acostumbrado ya a verla y a no decirle nada. Nos podemos acostumbrar a ver la cruz de palo en el oratorio y no decirle nada. O nos podemos acostumbrar a ver, como decía en el colegio, pues esa cruz, y llama más la atención el San José, que es casi el mismo tamaño, un poquito más grande San José, pero bueno, como es nuevo, es lo que llama más la atención. Que nos recuerden que ese paso de tiempo en el que estamos con el Señor, pues esas industrias humanas, las que hablaba San José María, que nos recuerdan que son cosas, tampoco que son cosas muy complicadas, sino cosas muy sencillas, pero de gran eficacia para recordarnos. A todos nos ocurre que cuando queremos acordarnos de algo durante el día, ponemos los medios para que aquello no se nos olvide. Ahora ya están las alarmas del móvil, bueno, los que somos digitales, los que son analógicos no tienen alarmas, pero y no se enteran del cambio del tiempo o el cambio de la hora. Pero las alarmas del móvil o del el reloj o las pequeñas cosas incluso alarmas en el ordenador, si estás trabajando mucho con el ordenador, cosas que nos recuerdan. O bien esos cambios de sitio de las cosas que habitualmente vamos a buscarlas siempre al mismo sitio y si las cambiamos de sitio nos recuerdan. Después tendremos que volver a cambiarla porque ya nos acostumbramos al nuevo sitio, pero nos recuerdan algo. Ponemos interés en acordarnos del Señor, porque el amor es ingenioso, decía San José María. Serán diversos para el que ejerce la profesión como médico o el que está trabajando en el colegio o la madre de familia o el que está todo el día delante del ordenador en la empresa o teletrabajando, depende. Cada uno tiene, aprovechando las circunstancias de su trabajo, pues realizarlas de ese modo. El conductor de autobús tendrá unas circunstancias. Es interesante,
me cruzaba con un autobús en la curva que está ahí más abajo, yendo hacia la estación de Paco de Lucía, y claro, me di cuenta de que los autobuses, cuando hacen esa curva, sobre todo algunos de ellos, tienen que esperar que no suba o baje ningún coche, porque le pueden dar, porque sobresalen de la divisoria al tomar la curva. Y aunque las ruedas estén dentro de la divisoria de su tráfico, pero en cambio la parte delantera del autobús sobresale. Pues sí, ellos se acuerdan de que en la curva tienen que ir mirando antes de que baje un coche o de que suba un coche. Porque si no, pues... Y yo también me acuerdo ahora, cuando voy a tomar la curva, de mirar que no venga ningún autobús, porque al pobre hombre le puedo dar el susto de que... A ver, ellos ya van con precaución, pero que no choquemos, ¿no? No choquemos, y menos antes de empezar las vacaciones de Semana Santa. Pues pensar que nos pueden recordar estas cosas, nos pueden ayudar. La ejaculatoria, dice San José María en Surco, no entorpecen la labor, como el latir del corazón no estorba el movimiento del cuerpo. Pues sí, nos vamos moviendo y el corazón sigue latiendo, porque menos mal que sigue latiendo, porque si no, dejaríamos de movernos. Pues es cuestión de perseverar, de estar en ese esfuerzo por mantener la presencia de Dios, al que siempre tendremos que poner lucha y empeño. Muchas veces el Señor, lo dice en el Evangelio, se retira a orar. Quizá durante horas, por la mañana, muy de madrugada, salió fuera, dice San Marcos, a un lugar solitario y allí hacía oración. Otras veces se dirigía a su Padre con la oración corta, amorosa, como una ejaculatoria. Yo te glorifico, en este caso es Mateo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. En otro pasaje, Padre, gracias te doy porque me has oído. Y en otros momentos, el evangelista nos muestra cómo Jesús se conmueve ante las peticiones de los que se le acercan. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pues es una oración, porque es dirigirse a Dios. Y el ciego de Jericó, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y el buen ladrón, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y a Jesús le conmueven esas oraciones, como también le conmueven cuando nosotros le hacemos esas peticiones cortas, incluso con la mirada, sin decirle palabras con la boca. A veces ocurre que cuando uno está un poco nervioso o acelerado y está haciendo cosas, está hablando consigo mismo y está diciéndose cosas en voz baja, pero se las está diciendo. Oye, que tienes que hacer esto, que tienes que llegar a tal, oye, que recuerda que tal, mientras que está haciendo esto, y a ver si encuentro esto, que si no, pues en vez de hablar con nosotros mismos, debemos dirigir al Señor. Si lo podemos decir, porque hombre, hablar con uno mismo, ya sabemos lo que estamos diciendo, ¿no? El Señor nos escucha. Ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. El publicano que se marchó a su casa justificado. O San Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero o que te amo. Tú sabes que te quiero. Y otras ejaculatorias, bueno, San José María, por los datos que tenemos por el Beato Álvaro del Portillo y por tantas veces que le hemos oído, o esas estampas que le gustaba repartir con imágenes de la Virgen, de San José, pues, o del crucificado, con una ejaculatoria por detrás. Pues conocemos muchas ejaculatorias que él repetía ya desde joven. Y también escuchó esas palabras en aquella ocasión, clama, no echeses. Pide, reza, no te canses, no pares, no frenes, no lo dejes. No dejes de rezar. Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Señor mío y Dios mío, le dice Tomás cuando Jesús le aparece resucitado.
pues sí, un acto de fe, de entrega. Existen muchas oratorias, oraciones breves, que podemos decir desde el fondo de su alma y que responden a necesidades. Ahora que se acerca la Semana Santa, en tantos lugares, al pasar la Virgen o al pasar el Cristo, pues le cantan esas saetas. Saetas que a veces, bueno, no sé si te has parado a intentar entender lo que dicen, porque a veces cuesta un poco entender lo que dicen, sobre todo si no te has acostumbrado al lenguaje de aquella tierra, ¿no? Pues a veces cuesta, pero si te paras, lo que cantan y lo que dicen no es muy largo, ¿eh? No son muchas palabras, no son muchas frases. Y la petición o la oración es muy corta, es breve. Lo que pasa es que el modo de cantarlo y tal y el sentimiento que ponen, pues lo alargan. Pero es una oración breve muchas veces. Muchas veces. Pues sí, las ejaculatorias muchas veces son esas saetas, porque también esa palabra es lo mismo, ¿eh? Viene la misma raíz. Esas saetas, esas flechas que le mandamos al Señor, esas miradas también que le mandamos al Señor, esas peticiones, esas acciones de gracias, esos deseos, buscar la presencia de Dios. Santa Teresa recuerda la huella que dejó en su vida una ejaculatoria. Acaecíanos estar muchos ratos tratando de esto y gustábamos de decir muchas veces, para siempre, siempre, siempre. En pronunciar esto mucho rato era el Señor servido, me quedase en esta niñez impreso el camino de la verdad. También San José María una vez se ha referido a esas palabras que decía Santa Teresa y su hermano, para siempre, siempre, siempre. Siempre hay ocasión para decir una ejaculatoria. Y la lectura del Evangelio, la oración misma será en muchas ocasiones una fuente de ejaculatorias que servirán de ese modo de dirigirnos al Señor, de dirigirnos a su Madre Santísima o dirigirnos a San José. El pobre hombre parece como si yo quisiera que besaran la imagen, ¿no? Al terminar nuestra oración, le decimos, como los discípulos de Maús, que lo tendremos presentes justo dentro de 10 días, cuando acabe la Semana Santa con la Pascua de Resurrección. Mane nobiscum Domine quoniam ad vesperasit. Quédate con nosotros, Señor, porque cuando tú estás, no se nos hace de noche. Todo es oscuridad cuando tú no estás, Señor. Y acudimos a la Virgen también. Sabemos dirigir esas ejaculatorias y esos actos de amor. Dios te salve María, bendita tú entre las mujeres. Domina obvidiam, como decía San José María, domina obvidiam, domina usit. Señora que vea, Señora que sea. O esas ejaculatorias de que nos acompañe en el camino, porque que nos conserve un camino seguro, que nos proteja en el camino. Iter para tutum, prepáranos un camino. Iter serva tutum, consérvanos en ese camino seguro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.